Estamos en una parte crucial de todo este Evangelio de Juan. Definitivamente, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es dada para que el hombre pueda arrepentirse, consagrarse a Dios, saber cuál es el camino que debe seguir. Pero esta porción de la Escritura es algo que seguro que tú mismo conoces de memoria, porque empezamos en Juan 3:16 y continuamos hasta el versículo 21. Juan 3:16 al 21. Más de una persona seguro que se ha convertido a través de escuchar este versículo y se le ha presentado todo el Evangelio a través de él. Podemos titular en esta mañana, en la tercera parte del capítulo 3, podemos titular Salvación para el que cree. Salvación para el que cree. Oh Dios, danos gracias, Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre bendito, Señor, danos gracia para compartir tu palabra, que cada uno de nosotros pueda recibir, Señor, de ti. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, Señor bendito. Que nuestras vidas sean transformadas a la luz de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo podemos entender el amor de Dios por el mundo? ¿Cómo podemos entender el amor de Dios por el mundo? Muchas personas han hecho una caricatura de Dios, como muchas veces les digo, y Dios no solamente es el que amó al mundo y se entregó en la cruz del Calvario, sino que fuera de todo contexto es un padre que está aún mendigando la atención de sus hijos. Lo han desfigurado, han hecho de Dios una caricatura. Es un Dios que está dispuesto a ver el pecado de sus hijos, que continúen así como están, y a pesar de todo rogarles que le amen. Pero eso está bien para los hombres o mujeres que no conocen de Dios. Para aquel padre o aquella madre que está mendigando el amor de sus hijos, en vez de educar a sus hijos, en vez de criar bien a sus hijos. Pero Dios no es ese Dios amoroso. El amor de Dios se refleja en la misma cruz. Ahí está el amor de Dios reflejado. Un amor universal para que haya salvación para el hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Debemos empezar por reconocer que Dios no solamente ama, sino que Él es amor. Él es amor. Él es el verdadero amor. Por esto el amor de Dios está sobre todo y sobre todos de manera general. Puede que alguien esté en desacuerdo conmigo,
Pero creo que es así. Y vemos confirmación de esto cuando leemos en el Salmo 145:9. Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias para todas sus obras. Necesitamos conocer el amor de Dios y quién es Dios a través de la Escritura, y no de una visión romántica de Dios, como digo, haciendo de Él alguien que está desesperado por el amor de los hombres y que está dispuesto a recibir aún toda la ofensa y que ofenda su santidad, quebrante sus mandamientos y no tenga ningún tipo de juicio. Pero es verdad que el amor de Dios está sobre todo y sobre todos, porque Él es amor. Veamos la Escritura y conozcamos quién es ese Dios. ¿Quién es ese Dios que es amor? En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que las vidas puedan llegar a acercarse a Él arrepentidos y reciban salvación. Eso es amor. Eso es amor. Cuando en Marcos 16:15 el Señor Jesús les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, sabiendo que el evangelio de nuestra salvación es el instrumento que Dios utiliza para tomar al pecador, limpiarle de todo pecado y darle vida eterna, perdón para siempre. El mismo Señor está aún preparando todo para que el evangelio llegue al pecador y el pecador pueda arrepentirse. Eso es amor. Porque no hay uno de ellos, ni uno de nosotros, que merezca la salvación, que merezca ese amor. Pero Dios dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y prepara una iglesia para que sea predicado el evangelio y cada persona pueda escuchar el evangelio, arrepentirse de sus pecados. Prepara una iglesia, la moviliza y desde el principio les dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, que todos escuchen el mensaje que salva, el glorioso evangelio. En 1 de Juan 2:2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La muerte en la cruz del Calvario, la muerte en la cruz del Calvario es una muestra del amor a todo el mundo, para que todo el mundo tenga esperanza en la cruz y pueda salvarse. Mereciendo su ira, mereciendo el infierno, mereciendo toda condenación. Sabiendo todo eso, el Señor Jesús, Él mismo es crucificado, Él mismo se entrega como el Cordero, Él mismo es el sacrificio por los pecados del mundo, para que cada uno pueda tomar a Cristo como aquel donde pone sus ojos para salvarse, como vimos en los versículos anteriores. Ahí está la cruz, el Señor crucificado por mis pecados. Tengo que ir a Él, tengo que verle a Él y decirle: aquí estoy, Señor, yo creo en tu sacrificio. Eso es amor. Eso es amor. En Mateo 5, 44 al 45, Mateo 5, 44, 45. Dice la Escritura: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es amor. Ese es amor.
está enseñando a sus hijos, a los creyentes les está enseñando que amen aún a sus enemigos, aquellos que absolutamente no merecen ningún tipo de amor, sino todo lo contrario. Y dice, amen a sus enemigos. Y es más, hagan esto como hijos míos, como hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Cuando alguien me conoce rápidamente, me dice, tú eres hijo de Jorge Sarabia. ¿Por qué? Porque hablo como él, hago bromas como él, tengo su rostro, tengo la forma de su cabello, tengo todo de él. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Amén, amén a sus enemigos como hijos de vuestro Padre que está en los cielos, imitadores de Dios. ¿Cómo? Vemos el amor de Dios tan extendido. Amen ustedes como Dios ama. Por lo tanto, aún a sus enemigos, amen. Pero va más allá y en el versículo 45 nos muestra cómo Dios obra en ese amor universal, en esa gracia universal, en esa misericordia universal, esa misericordia para todos. Y ahí vemos lo que dice en el versículo 45, Mateo 5, 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso es amor. Eso es amor. Porque yo, como hombre lleno de defecto, como un pecador, quiero lo mejor para mi hijo, pero no quiero lo mejor para aquel hijo de otro que está entregado al pecado, que ama sus vicios y que está con todo esto. Yo no quiero bendecir a ambos. Yo quiero bendecir a mi hijo y quiero bendecir al tuyo porque está cerca de Dios, porque está buscando de Dios, o quiero atrapar a mi hijo para que conozca a Dios, para que se convierta a Jesucristo, y quiero atrapar a tu hijo para que se convierta a Jesucristo, porque nos amamos entre nosotros, somos iglesia, pero miro hacia afuera la degeneración y todo lo que viven entregados al pecado, ofendiendo la santidad de Dios, y no tengo buenos deseos. Si no es Dios el que toca mi ser y me llena de misericordia y amor para con ellos, naturalmente no voy a amarles. Pero el Señor va mucho más allá del amor nuestro, de la forma en la que nosotros amamos, de la forma en la que nosotros vivimos. Y Él no necesita que alguien ponga su presencia en Él o una presencia en Él para que Él pueda aún derramar su misericordia sobre el mundo entero. Porque Él es amor, entonces los justos reciben el sol como los injustos. Reciben la lluvia los justos como los injustos. Los pecadores como los impíos. Dios ama al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En el versículo 17 de este capítulo muestra una vez más de su amor. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El unigénito Hijo de Dios. El mismo Dios hecho hombre muriendo por el mundo, donde están los justos y los injustos. Aquellos que pueden ser justificados porque realmente ponen su fe en el Señor, y otros que no ponen su fe en el Señor, sino que tienen fe en sí mismos. Por aquellos que están entregados a su perversidad y aquellos que están entregados a su gracia, a su misericordia. Y Dios está en la cruz, sufriendo todo el martirio, para que unos y otros puedan tomar decisión de confiar en Él, de creer en su sacrificio y decir, aquí estoy, Señor, sálvame, perdóname, ten misericordia de mí. La cruz está ahí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:17.
caminando en los versículos que nos toca estudiar. Sin embargo, a pesar de todo ese amor, el mundo no se arrepiente. A pesar de todo ese amor y ese sacrificio tan grande para que el mundo pueda ser salvo, porque Dios no quiere que el mundo sea condenado, porque no vino a condenar, vino a salvar, porque el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero no se arrepienten y tampoco creen en Él. Y no se arrepienten y tampoco creen en Él. Y rechazan el Evangelio una y otra vez. Y se ríen del Evangelio. Prefieren vivir como viven. El mundo, en términos generales, aborrece a Dios. Así como Dios en términos generales ama al mundo, el mundo en términos generales aborrece a Dios. Juan 15, 18. En el mismo Evangelio de Juan, el Señor Jesús hace una declaración dejando en evidencia a ese mundo que le aborrece. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y esto aún estaba profetizado, según vemos en Isaías 53, 3, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. La profecía de Isaías refleja al mundo que le aborrece, al mundo que le desprecia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo no le amó a Él, sino que le aborrece. Fuimos llamados, siendo enemigos de Dios, blasfemamos contra su nombre. Nos apartamos a una y nos entregamos a nuestro pecado. Mas Dios, que ama al mundo, tuvo misericordia y fue clavado en la cruz para que nosotros no suframos el castigo que merecemos. Claro que Dios ama al mundo. Morir por los impíos, morir por los pecadores, por quienes ofendieron su santidad y lo ofenden. En Romanos 5, 6 al 8, en Romanos 5, 6 al 8 dice: porque Cristo, el apóstol Pablo explica y dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez, podamos ver que sabiendo el mismo Dios que éramos pecadores, murió por nosotros. Aún alguien se animará a morir por el justo. Aún alguien dará su vida por su hijo. Aún alguien dará su vida por su cónyuge. Aún alguien dará su vida por sus padres. Aún alguien podrá, de alguna forma, dar su vida por algún amigo.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Quienes le aborrecimos, quienes quebrantamos sus mandamientos y le despreciamos, recibimos su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. En Juan 1:18 estudiamos sobre el unigénito Hijo de Dios. Recordemos un poco, Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Juan se refiere a Jesús como el unigénito Hijo. En otras palabras, el único Hijo de Dios. Único porque es Dios mismo. Único porque es de la misma esencia del Padre. Único porque tiene el mismo espíritu del Padre. Y son uno, el Padre y el Hijo. Oh Dios, Jesús es el unigénito. Y como vimos en Juan 1:12, Jesús no solamente es el unigénito Hijo, el igual al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el que es uno con el Padre, sino que al mostrarnos cómo vive el Hijo, nos salva para que seamos nosotros aquellos hijos que siguen al primogénito, al más importante de los hijos. Y en esa línea somos seguidores de Cristo, seguimos las huellas de Cristo, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Porque el Señor dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vimos que Él es el unigénito porque Él es de la misma naturaleza, de la misma esencia del Padre. Él es el Padre. Pero necesitamos nosotros acordarnos también que nosotros somos hijos. Versículo 16, volvemos a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por decirlo así, ese amor es efectivo para salvación solo para los que creen. Otra vez, el amor que Dios tiene por el mundo es un amor que salva, porque paga el precio el Señor en la cruz del Calvario para que los pecadores puedan ser salvos. Si creen en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es efectiva la salvación para el que cree, pero el mundo no cree. El mundo le desprecia y nosotros, siendo parte del mundo, le despreciamos una y otra vez. Y nos apartamos de Él. A una nos hicimos inútiles. Como acabamos de ver, Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, la salvación tan grande de ese amor universal de Dios expresado en la cruz del Calvario viene por la fe. Cuando vemos en Marcos 16:15 al 16, lo que leímos antes en el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Dios,
quiero preguntarte en este momento si en verdad tú crees. Porque si tenemos una falsa imagen de Dios, creemos en un Dios que no es el de la Biblia, creemos un Dios que no fue crucificado en verdad. Porque el Cristo que fue crucificado, Él preparó un camino de salvación, preparando algo en base a su amor, en base a lo que Él es. Dios es amor y el Señor fue mostrando su amor en la cruz del Calvario por todo el mundo, pero solamente si creemos en Él, entonces recibiremos los beneficios de su amor. Compartía con algunas personas que están casadas, que tienen una relación matrimonial fantástico. En medio de esta relación, uno de ellos no se deja amar. ¿Por qué no se deja amar? Porque todo el tiempo se siente inmerecedor de su amor, inmerecedor de su amor. Entonces cada vez que recibe amor se aleja, se aparta, no puede recibir tanto amor. No es digno, no es digna, siempre está conflictuado, conflictuada. El tema es, déjate amar por el Señor. No le rechaces más. No puedes creer en un Dios a tu imagen y semejanza. Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. No puedes creer en un Dios a tu manera. Tienes que creer en ese Dios que es amor y que fue crucificado y Él mismo recibió su propia ira para que esa ira no caiga sobre ti. Tienes que creer en ese Cristo que llamó a la santidad y no a la inmundicia, que nos lleva de las tinieblas a su luz admirable. Tienes que creer en ese Dios que no abrogó la ley, sino que la ley misma nos lleva a Cristo. Tienes que creer en ese Dios que tiene reglamentos establecidos, mandamientos, decretos y todo establecido para tu bien. Y tu bien es obedecerle. Pero primero tienes que empezar por creer en Él. Porque solamente el que cree recibe los beneficios de tanto amor. Y mientras tanto que uno no cree en Él, le desprecia, le rechaza. Y en la libertad del hombre, la Biblia dice que ni uno solo le amó, sino que le aborreció. Todos a una. Todos a una. No hay justo ni aún uno. Todos a una nos apartamos de Él. Por lo tanto, quiero rogarte en esta mañana que tú te acerques al Señor. Y quiero rogarte que puedas recibir de su amor. Y puedas arrepentirte y apartarte de tu camino. Y tomar a Cristo como el verdadero camino. Porque de tal manera te amó, que dio a su Hijo unigénito, para que tú tengas salvación, para que yo tenga salvación. Escucha el llamado del Señor a tu vida y no desprecies tanto amor. Para mí el sacrificio de Jesús no va a ser en vano. Él no murió en vano para mí. Yo quiero su salvación. Yo vengo en arrepentimiento delante de Él y me aferro a su cruz. Y le creo. Haz lo mismo en esta mañana. Aférrate a la cruz. Pon tus ojos en Él. Cree en Él. Y sé salvo. Versículo 17. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Y alguien podrá preguntar por ahí, ¿por qué voy a ser condenado? Si no he matado a nadie, si yo no he robado, ¿por qué voy a ser condenado? Y la ley
los 10 mandamientos, o si uno quiere, los 2 mandamientos que el Señor Jesús trajo a memoria del Antiguo Testamento, y dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Vendrán sobre el que cree que no ha pecado, el que cree que es digno del amor de Dios y que no debe ser condenado porque es bueno. Los mandamientos de Dios. Si quieres los 10, si quieres los 2 mandamientos que resumen los 10, te condenarán. Y si realmente entiendes que amar a Dios sobre todas las cosas no lo has hecho, que no has amado a Dios sobre todas las cosas, sino que has puesto tu vida, tus codicias, tus deseos sobre Dios, y que tampoco has amado a tu prójimo como a ti mismo, porque has preferido el bien tuyo que el bien de otros, y constantemente, aún en casa, prefieres tu bien que el bien de otros. La ley misma te mostrará que debes ser condenado, que debes ser condenada. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por los que creen en su nombre, por los que creen. El versículo 18 que leímos una parte dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en él será salvo, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El nombre de Cristo, nombre sobre todo nombre. Es el nombre que tiene el mismo Evangelio. El centro del Evangelio es Él. El nombre de Cristo no es cualquier nombre. Es el nombre por el cual hay salvación. Porque el que fue crucificado es Él. El que pagó el precio fue Él, el que te libra de su propia ira, poniéndose Él recibiendo la ira, solo es Cristo. Nombre sobre todo nombre, en el cual tú debes creer y ser salvo si crees. El versículo 19 dice: y esta es la condenación. Y esta es la condenación, como decía al principio, Él de tal manera amó al mundo y el mundo le aborreció. Él de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea sea salvo, y el mundo le aborreció. El mundo le aborreció. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todavía prefieres vivir en tu pecado. Todavía prefieres vivir en lo tuyo, conforme al gozo del mundo, a la alegría del mundo, justificando que solamente son unos tragos, justificando que en verdad puedes dejar tu vicio cuando quieras, justificando que al fin y al cabo eres hombre y así es un hombre y puede estar con una mujer, con otra mujer o con otra mujer porque es hombre o porque eres mujer, entonces eres débil y no puedes dejar de entregarte a estas pasiones porque no quieres dejar tus codicias, tu amor a los bienes materiales y tus sueños siguen siendo más grandes que Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús es la luz del mundo. Jesús ilumina en medio de las tinieblas. Él es el que abre tus ojos, porque Él es la luz. Pero vino la luz al mundo y la condenación del mundo es porque los hombres amaron más las tinieblas que a Dios,
Amaron más su pecado que a Dios. Se amaron más a ellos mismos que a Dios. Oh Dios amado. ¿Por qué entonces no recordamos que Dios también es un Dios justo? Es un juez justo. Porque Dios es amor, pero es un Dios justo. Porque no podemos separar el amor de Dios y la justicia de Dios. No podemos separar el amor de Dios de la santidad de Dios. Y al ofender su santidad, rechazando sus mandamientos, rechazando su amor sacrificial en la cruz del Calvario, entonces ofendemos su santidad, quebrantamos sus mandamientos. Y Dios es Dios justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. O al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Salmo 11:5. Oh, Dios pagará con ira y enojo a los que no obedecen a la verdad. Romanos 2:6-8. ¿Es el Dios de la Biblia un Dios de amor? La respuesta obligatoria es que sí. El amor de Dios no es un atributo aislado que actúa en separación del resto de sus atributos. No podemos separar el amor de Dios de la santidad de Dios, como dije hace un momento. No podemos separar el amor de Dios de la justicia de Dios. Y peor aún, no podemos separar el amor de Dios y la ira de Dios. La ira de Dios porque el mundo prefirió las tinieblas que a Dios. La ira de Dios porque el mundo se rió de la cruz, se burló de la cruz, desechó la cruz, no le interesa la cruz. Y el Padre dio a su único Hijo. Y el mundo le rechazó. El mundo le rechazó. Por lo tanto, la condenación del mundo es haber despreciado tanto amor. La condenación del mundo es haber despreciado tanto amor. Y pregunto, ¿dónde estás tú y dónde estoy yo en esto? ¿Estás despreciando el amor de Dios? ¿O quieres decirle al Señor, Señor, yo no desprecio tu amor, pero quiero seguir mi vida de pecado, quiero seguir amando el mundo, sus deseos, quiero seguir en mis codicias, quiero seguir siendo el rey de mi vida, pero sálvame, Señor? Oh Dios, yo no puedo imaginar a un esposo diciéndole a una esposa, ¿sabes qué? Yo te amo en verdad, yo doy mi vida por ti, yo siento todo esto por ti, aquí estoy, soy para ti, pero no te olvides que tengo este problema, que deseo tanto a la mujer del prójimo, que tengo un amante, pero solo es un amante, y que la mujer le diga, está bien, yo sé que me amas, yo sé que en verdad tú eres mío, lo otro es una aventura, está bien. No sé cuál será la motivación para que alguien haga esto, pero Dios es Dios y no tiene por qué compartir tu vida con nadie, porque el precio que pagó fue un precio de amor y un precio de sangre en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No puedo decir yo amo a Dios. No puedo decir yo amo a Dios y estar entregado al pecado. No puedo decir yo amo a Dios y Dios sabe cuánto le amo y seguir viviendo para mí y no viviendo para Él.
Seguir una vida sin arrepentimiento, haciendo infeliz a los que me rodean, torturando a aquellos que viven conmigo, con mi mal humor, con mi tontería, con mi estupidez. No puedo seguir diciendo que amo a Dios y mis hijos no saben de mi amor por ellos. No puedo decir que amo a Dios y mi mujer no es una mujer feliz por tanto amor que le doy. No puedo estar entregado al pecado, al egoísmo y decir amo a Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y por qué no viene a Cristo? ¿Y por qué no se acerca al Señor de todo corazón, sinceramente, diciéndole, aquí estoy, Señor, dime qué está bien, qué está mal en mí, qué debo hacer, cómo debo vivir? La gente no lo quiere hacer. Porque cuando está cerca de la luz, entonces sus obras son vistas de manera transparente y es avergonzado por causa de su perversidad. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Oh Dios, ven a Cristo, no rechaces su amor. Su amor está ahí visible para ti. Solo tienes que ver una vez más la cruz y saber cuánto te ama. Pero no rechaces más su amor. Ven transparente delante del Señor, que Él pueda decirte cuáles son todas las obras que son malas delante de Él, y puedas decirle, Señor, con tu fuerza, con tu gracia y en todas mis fuerzas, Señor bendito Dios, yo sé que tú puedes caminar conmigo y salvarme. Porque la cruz es el instrumento de su amor, porque de tal manera nos amó. Y la fe, creer en Él, es el instrumento que hace efectiva en mi vida la cruz. Por eso el mundo no tiene salvación, porque no cree en Él. Porque creer en Él no es creer en Él y vivir como yo quiero vivir, porque si yo amo las tinieblas, entonces rechazo la luz. Entonces si yo amo mis obras de maldad, entonces no amo la luz. Creer en Cristo es rendirse delante de Él y decirle, Señor, sí, soy un perverso pecador que te necesita. Y acepto tu sacrificio como el pago por mis pecados. Ten misericordia de mí y sálvame. El versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, porque sea manifiesto, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 21, todo lo contrario al anterior versículo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oh Dios, Dios bendito eres tú, Señor. Y en esta mañana alguien te hubiera escuchado. Señor, que alguien te hubiera escuchado en esta mañana y tome decisiones, Padre bendito Dios, tan vitales, eternas decisiones, y pueda acercarse a ti en arrepentimiento y pueda decirte, Señor, aquí estoy. Que alguien me hubiera escuchado a mí, Señor, rogándole que se arrepienta, rogándole que vaya a la cruz y haya salvación, Dios. Que todo lo que estamos compartiendo, rindiéndote culto a ti, Señor, a través de la palabra, a través de estar congregados en tu nombre, no sea en vano, sino que haya salvación. Oh Dios bendito eres tú, Señor. Nunca podremos hablar del amor de Dios en precisión. Nunca podremos hablar de la obra de la cruz y haber terminado la enseñanza. Porque va mucho más allá de nuestro entendimiento el amor de Dios. Pero nos dejó su palabra para que tú y yo podamos depositar nuestra fe en Cristo Jesús y en la obra de la cruz. Y que veamos su amor ahí. Un amor
que sobrepasa todo. Un amor que va más allá de cualquier amor. Porque Dios es amor. Ven a Cristo. Ven a Cristo en esta mañana. Acércate de todo corazón a Él. Dile, Señor, aquí estoy. Cierra tus ojos donde tú estás. Si en verdad quieres depositar toda tu confianza en la cruz del Calvario, el ejemplo del amor de Dios para tu vida y mi vida, el sacrificio que hizo el Señor sabiendo que tú y yo no lo merecíamos. Está esperando por ti el Señor. Está esperando por ti el Señor. Está queriendo no tomar en cuenta tu pecado, limpiarte de toda maldad, para que tú seas su hijo, su hija, y puedas vivir por fin fuera de condenación y lejos de la ira de Dios. Que su amor te cubra, que su gracia te cubra, que puedas decirle al Señor que aún estás dispuesto y dispuesta a abandonar tu pecado, apartarte del mal. Dile al Señor, Señor, aquí estoy, Dios. Dios bendito, Señor, te pedimos en esta mañana, Padre, que tú puedas estar transformando cada vida. Que tú toques, Señor, en la mente, el corazón, Señor, de cada persona que está escuchando o escuchará, Señor bendito, esta enseñanza. Y que sepa, Señor bendito, que yo no soy mejor que ellos. Que es su gracia mayor que mi pecado. Es tu gracia, Señor, mayor que su pecado. Y que tú no has muerto en vano para ellos. Como yo he decidido, Señor, que tu muerte no es en vano para mí. Amén. Nos gozamos en estar juntos. Gracias por seguir sustentando nuestra vida y nuestro ministerio. Nuestra familia en verdad está agradecida porque estamos pudiendo seguir adelante gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.